Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de GraphQL versus REST API, un lenguaje de consulta para API o básicamente exponer datos mediante un servicio web. Bien, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, así cuando suba un nuevo video, pues YouTube les va a avisar. Subo video 2 veces a la semana, básicamente casi todos los lunes y viernes o jueves. Bien. Vamos a hablar un poco cómo funciona en este momento la exposición de datos versus la renderización. Antes siempre teníamos un servidor monolítico. ¿Qué significa esto? Que ese mismo servidor se encargaba de obtener la información y también de renderizar pues, la página web con todos sus datos. Bien, entonces teníamos el servidor escrito en lo que ustedes quieran, Python, PHP, Ruby, Node.js, lo que quieran. Estaba el servidor ejecutando consultas hacia la base de datos y esta misma información la procesaba y la renderizaba en forma de HTML hacia nuestra página web o aplicación web. Bien, sin embargo, esto ha cambiado ya que hay muchos dispositivos que ahora se quieren conectar a esta misma información. Bien, entonces lo que se cambió fue exponer un servicio web que el más estándar en este momento es REST API, donde exponíamos un servicio web con los protocolos de REST API y la renderización digamos que se le delegaba a cada uno de los clientes que se iba a conectar. Por ejemplo, si era una aplicación móvil la que se iba a conectar y estaba hecha en Android o en Swift, él tenía una forma de renderizar sus datos y pedía la información necesaria a el protocolo o al web service que tenía REST API implementado. Igual nuestra web podía estar hecha en React, en Angular, en Vue, en lo que sea, y pedir los datos, conectarse a esta REST API y obtener los datos. Y si tenemos otro dispositivo, puede ser una nevera, básicamente, que esté conectada a Internet con todo esto del Internet de las cosas. Básicamente también podía conectarse a este web service para obtener o solicitar o modificar alguna pues, información como tal. Entonces se exponía a un servicio web donde por medio de endpoints básicamente se podía conectar a varias fuentes de información, sea bases de datos relacionales o no relacionales. Bien. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y ha aparecido un nuevo protocolo básicamente para exponer estos servicios llamado GraphQL, que es el que les vengo a exponer en este momento, basado en una comparación contra REST API. Bien, entonces lo que me ofrece un poco GraphQL son un montón de beneficios versus REST API, que son pues de los que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, hay que aclarar que no es el único protocolo, pero es el que básicamente se sugiere o es el que va a seguir después de lo que es REST API o va a ir reemplazando REST API a lo largo del tiempo. Teníamos SOAP y hay muchas empresas todavía incorporando SOAP dentro de sus empresas, sobre todo las empresas un poco más jerárquicas o un poco más difícil de hacer cambios en su estructura de tecnología. Básicamente tienen SOAP implementado, que es un poco complejo hacer estas conexiones hacia SOAP. Luego, como les digo, estaba REST API, que de por sí arregló muchos problemas y nos permitió conectarnos y exponer estos datos de forma mucho más ordenadas y más fáciles de consumir para los clientes. Pero ahorita llega GraphQL, donde se sugiere que es la siguiente innovación en pues exponer estos datos. Bien, y después de lo que vamos a hablar. Sin embargo, hay que recalcar que GraphQL es creado por Facebook y podemos ver como toda la especificación en el link que les voy a dejar aquí en la descripción del video, donde podemos ver al detalle pues, a qué se refiere GraphQL, cuáles son las especificaciones, cuáles son las normas que tiene GraphQL para ser implementado. Y una de las cosas que hay que detallar uno apenas ve este borrador es que GraphQL es un lenguaje de consulta. Bien, no es, no es como tal un protocolo como tal en la puesta en el backend, se puede ver de esa manera, sino que GraphQL es un lenguaje de consulta. ¿Y qué es un lenguaje de consulta? Ya nos hemos enfrentado a muchos lenguajes de consulta. Uno de los más populares es SQL, con el cual de una forma estructurada podemos pedir datos a la base de datos como tal.
Sin embargo, GraphQL lo que hace es tener un lenguaje de consulta expuesto para nuestro web service, que pues literalmente ya nuestro backend se conectará, resolverá la consulta y va a conectarse a, pues, a la base de datos como tal. Entonces eso hay que especificarlo. GraphQL es un lenguaje de consulta. Bien, un ejemplo de cómo se hace una petición a un servidor GraphQL o que tenga implementado pues GraphQL como tal es de esta manera. ¿Sí? Yo tengo una query o la palabra query, que es una palabra reservada dentro del lenguaje de consulta de GraphQL, y de acuerdo a las entidades que yo tenga expuestas en mi servicio puedo empezar a pedir varias información, como por ejemplo esta sería una consulta para traer las tareas de pues, la lista de tareas que están en la base de datos con sus atributos y también con su categoría enlazada. Vamos a ir viendo esto un poquito más a detalle y lo van a lograr a comprender de forma mejor. Bien. Entonces vamos a hacer una comparación de REST API versus GraphQL. Bien, y comparar qué nos ofrece uno, qué no nos ofrece el otro y por qué GraphQL está empezando a ser como el nuevo formato o el nuevo protocolo en que deberíamos exponer nuestros servicios web. Lo primero que vamos a hacer es mirar la herramienta Graphical, que es una herramienta interactiva que nos permite ejecutar consultas de forma gráfica y ir viendo el resultado. Voy a conectarme básicamente a la herramienta gráfica que está expuesta aquí en el repositorio de GraphQL. Vamos a ver, aquí tengo el link. Se los voy a dejar en la descripción. Entonces, aquí en el repositorio oficial de GraphQL tenemos un ejemplo que es conectarnos a la base de datos de Star Wars, pues con GraphQL. También está toda la documentación de cómo conectarse a la base de datos de Star Wars por modo de REST API. Acá podemos ver todos los endpoints que nos toca conectarnos para obtener cierta información. Podemos ver todo este tipo de cosas, como obtener todas las películas, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues estamos aprendiendo GraphQL y vamos a hacer precisamente la comparación de cómo sería pedir los datos por medio de REST API a la misma base de datos, que sería la base de datos de Star Wars. Una vez por medio de REST API, otra vez por medio de GraphQL. Y acá tenemos una consola interactiva que nos va a permitir conectarnos a este servidor que tiene los datos expuestos de una base de datos de Star Wars. Bien, vamos a ir viendo aquí la documentación, vamos a ir viendo qué servicios tienen expuestos y qué puedo consultar. Bien. Bien, una de las cosas que tengo que decir es que la mayoría de cosas que voy a hablar de GraphQL se basan en una optimización hacia REST API. Bien, GraphQL está escrito y pensado como un lenguaje que facilite las cosas a los clientes que se conectan a él para pedir información de una forma mucho más dinámica. Así que la mayoría de cosas que voy a hablar es porque han sido pensadas bajo una optimización hacia REST, optimizar todo este protocolo de REST API. Así que básicamente de los puntos débiles de REST API, GraphQL los toma como puntos fuertes. Entonces vamos a ver uno de los primeros contras y uno es el servidor versus el cliente. Es decir, cuando yo expongo este servicio, que por lo general es pues todos los que trabajan en backend, todos los del grupo de ingeniería de backend, exponen un servicio web que lo van a consumir los otros desarrolladores, sea los de la aplicación móvil, sea los del dashboard, sea los de la página web, etcétera, etcétera. Alguien va a consumir ese servicio web que se está creando. Y cuando uno expone este servicio, todo el control de datos está en REST API, está del lado del servidor, es el que controla básicamente qué datos de qué forma se consultan los datos y cuáles yo voy a devolver. En GraphQL es diferente. Básicamente el cliente es el que decide qué datos va a obtener y cómo los va a obtener. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo hago una solicitud a una REST API para obtener, por ejemplo, unas tareas, una cosa muy cotidiana es que yo tenga el dominio donde está pues servido esa API con una versión, con un versionamiento, y yo le digo /tags, y esto hace que pues me devuelva todas las tareas, me devuelve un array de tareas con su ID, el título, es el estado si está completada o no, y puede que como objeto anidado me entregue la categoría a la que pertenece esa tarea. Bien. Esto de por sí, esto de obtener los objetos anidados puede ser un inconveniente en REST API, ya que
nos puede devolver el ID de la tarea o el objeto anidado, como lo vemos en este ejemplo. Eso depende de cómo ustedes implementen el protocolo REST API. Y básicamente eso es una de las cosas. El protocolo REST API se maneja de muchas maneras. Si uno quiere, por ejemplo, obtener objetos anidados, uno debería, por ejemplo, escribir tags / categories, y así él sabe que pues debo obtener el objeto anidado y no referenciado. Pero básicamente el protocolo REST API, como es un protocolo, es muy fácil que los equipos de backend lo rompan o no lo sigan, o sea muy complejo de implementar con toda su estructura y definición. Bien, con GraphQL es diferente porque el cliente es el que decide qué datos quiere y cómo los quiere. Por ejemplo, cuando yo hago una petición hacia /tags en formato REST API, yo no tengo control de qué me devuelve. Bien, si me devolvió el título o el estado de completado o la categoría, yo no tengo control, simplemente lo pido y él me devuelve todos estos datos. Con GraphQL yo pido la información que necesito, como por ejemplo solo el título y el estado de completado, no por ejemplo el ID. Bien, vamos a hacer un ejemplo acá y ver pues por ejemplo aquí traer todas las películas. Para yo traer todas las películas, por ejemplo, traer una película en específica, la película con ID 1, por ejemplo, tengo que hacer esta petición, starwars.co API. Bueno, acá sería traer la información de una persona. Vamos a ver aquí la información. Acá miren que tengo todo el root. Por ejemplo, si yo quiero traer todas las películas, yo podría hacer Star Wars API Fields, ¿no? Vamos a ver si me funciona solo con un protocolo. Acá está, Fields. Y pues acá tengo toda la información. Mira, aquí me devolvió el título de la película, el episodio, bueno, toda esta información y los personajes que aparecen en esta película. Solo que los personajes y las especies y varias de otras informaciones me lo devuelve como referencia, no como pues el objeto anidado. Bien, vamos a ver cómo lo devolvería en GraphQL. O sea, voy a hacer una petición, voy a hacer un poquito más de zoom aquí. Aquí básicamente la documentación es dinámica, yo puedo saber aquí a qué recursos están expuestos, esto los define pues el backend, define cuáles son los servicios que están expuestos, igual como tenemos endpoints en GraphQL. Y por ejemplo yo voy a pedir todas las películas. Bien, entonces aquí al pedir todas las películas simplemente yo quiero el título de la película y por ejemplo cuando fue creada. Ejecuto la consulta y acá tengo esa información, el título y cuándo fue creada. Así que el cliente, miren que yo ejecuto esta consulta y esta consulta es la que se ejecuta dentro de la aplicación web, o si están manejando una aplicación móvil con Android. Básicamente ustedes envían esta consulta al servidor y la respuesta que van a tener es esta. Bien, diferente a enviarle una consulta por REST API donde yo obtengo, digamos, si quiero todas las películas, me toca ir a un endpoint en específico que es /fields y pues me va a obtener toda esta información. Entonces, yo soy, o el cliente es el que decide qué datos quiere, no el servidor. Si yo, por ejemplo, quiero un nuevo dato, por ejemplo, quiero los personajes de esta película, simplemente me los traigo de esta manera. Entonces miren que ahora yo ejecuté esta consulta donde quiero anidar los personajes y automáticamente me da el título, cuando fue creado y los personajes de la película. Y yo como solo le pedí el nombre, solo me devuelve el nombre, como Luke Skywalker, C-3PO, pues Darth Vader, etcétera, etcétera. Bien, miren que aquí ya lo trajo anidado. Diferente aquí en REST API que los personajes me los trajo para consultarlos en otra nueva solicitud. Es decir, si yo quiero saber qué personajes, que supongo que el primero es Luke Skywalker, básicamente me toca hacer clic a esta consulta y obtener la información, pero esto fue mediante otra petición que sería people/1, que es el ID de ese personaje. Entonces me toca hacer otra consulta diferente. Y si quisiera traer todos los personajes, me tocaría hacer pues casi el número de consultas que está acá. Por ejemplo, aquí en personajes hay 1, 2, 3, 4, bueno, hay unos 50, 30 personajes. Entonces me tocaría hacer 30 peticiones para obtener esa información. Bien, a menos que, por ejemplo, yo le diga al equipo de backend, por favor, háganme que no me devuelva pues el ID, sino que me lo devuelva el objeto anidado.
Entonces el backend tendría que atender esta nueva solicitud, hacer este requerimiento, publicarlo y otra vez yo obtener esa información. Con GraphQL no es necesario porque como funciona con una lógica de nodos, básicamente ya él sabe qué cosas están conectadas a qué. El backend tiene que hacer este trabajo, o sea, el equipo de backend tiene que hacer todas estas conexiones, mapear, decirle qué está conectado a qué. Si ustedes están utilizando un ORM como Django o en Ruby o Mongo, ustedes le dicen de qué forma se relacionan las cosas y una vez esto se lo pasan a GraphQL, él entiende cómo está relacionado y expone datos de esta manera. Bien. Entonces miren que pues GraphQL simplemente todo el poder de qué es lo que yo necesito básicamente está del lado del cliente porque el cliente es el que envía esta petición y no está de alguna manera atada a el backend. Entonces tenemos como el primero, el poder está casi ahora reflejado de qué datos quiero desde el lado del cliente y no desde el servidor. Bien, eso hace otra cosa, puntos, datos innecesarios y necesarios. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy haciendo mi aplicación móvil y tengo una vista donde solo estoy mostrando el número, pues el título de la película, por ejemplo, solo quiero el título de la película y la fecha de creación y el ID, pues solo me traigo esos datos, no me tengo que traer ningunos datos más. O la aplicación móvil solo quiere renderizar esos datos en cierta vista en específico. Ahora, digamos que el dashboard o la aplicación web quiere conectarse y también obtener todas las películas. Él envía otro query diferente con toda la información que el dashboard necesita. Es decir, cada cliente pide lo que necesita, los datos que necesita. En REST API, miren que yo de ninguna forma, todos básicamente le pegan a Slash Films y todos obtienen la misma información. Todos tienen el título, el director, el productor, la lista de caracteres, la lista de planetas, los vehículos, la URL, básicamente todo, toda la información. Y yo no puedo decir, mire, yo soy el cliente mobile, yo solo necesito el título de la película, no necesito todavía digamos que el array de personajes, no necesito el nombre del productor. Básicamente el móvil solo quería mostrar el título de la película y la fecha de creación. Cuando lo hace por REST API tenemos datos innecesarios. Bien, o sea, nos envía toda esta información que al final solo va a utilizar, digamos que el título y la fecha de creación, la aplicación móvil. Y el dashboard de pronto utiliza un poquito más de datos. Pero al final como que por REST API, como no hay una forma de definir qué datos quiero y qué datos no quiero dinámicamente, básicamente tengo una sobrecarga de datos, por ende pues voy a enviar más petición en la más información como tal en la petición, lo cual puede consumir más datos. Entonces yo puedo literalmente enviar datos innecesarios. En GraphQL eso no pasa porque yo literalmente pido los datos que necesito. Entonces si soy el cliente móvil, pido solo el título y la fecha de creación. Si el dashboard se está conectando y necesita más información, como en verdad el número de, o sea, los vehículos que aparecen en esta película, los pide con simplemente cambiando su consulta. Y ya simplemente aquí me aparece el ID y los nombres de los vehículos que aparecen en esta película. Bien. Bueno, acá tengo la lista de todas las películas. Si ustedes se reflejan, bueno, acá está el ID 1, el ID 2, acá tengo una lista con ese formato que yo le pedí. Bien, entonces tenemos otra punto a favor, digamos que de GraphQL, y es que REST API me puede enviar datos innecesarios, GraphQL me envía los datos necesarios que cada cliente pida. Entonces, si el mobile solo quiere el título y la fecha de creación, pues él le devuelve solo eso. Si la aplicación móvil necesita más información, pues la pide y ya. Pero no es como de una forma homogénea todos los datos para todo el mundo y hay una sobrecarga de datos pues, desde el lado de REST API. El otro punto que quería hablar es el número de solicitudes versus una sola solicitud en GraphQL. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si nosotros estábamos mirando en el formato de una REST API, yo si quiero obtener todas las películas y por ejemplo todos los personajes y esta REST API me la entregan de esta manera, literalmente me toca hacer, como les digo, unas 30 peticiones para simplemente, digamos que en una sola vista mostrar el nombre de la película y todos sus personajes. Entonces me toca hacer como un merge de varias aquí
de varias de las peticiones o de varios de los planetas, y básicamente son muchos requests que me toca hacer. Ahora digamos que en la dashboard o en la aplicación web grande, donde digamos que se está viendo mucha más información que en la aplicación móvil, yo quiero mostrar todas las películas, y en algún otro lado o en algún otro panel quiero ver todos los vehículos, ¿sí? De todas las películas en la saga de Star Wars, ¿bien? Sin importar que estén enlazados a una película. Entonces miren que si yo quiero hacer eso, literalmente tengo que ir a otro endpoint que se llama vehículos, ¿sí? A ver, si yo le pido vehículos, entonces vamos a ver los vehículos y me va a devolver toda la lista de vehículos, bien, pero entonces me toca hacer dos solicitudes diferentes, una para obtener las películas, otra para obtener todos los vehículos y mostrarlos en el dashboard. Así que el dashboard tiene que enviar dos peticiones, bien, y si quisiera otro tercer panel para mostrar todos los personajes como tal, tendría que hacer otra tercera petición, por ejemplo a people, donde me devuelva todas las personas que pues que están en Star Wars, en el mundo de Star Wars. Entonces aquí básicamente me vuelve todas las personas con información innecesaria, y literalmente tengo que enviar tres peticiones, una para obtener las películas, una para obtener los vehículos y otra para obtener las personas. En GraphQL esto no pasa porque todo está conectado. Entonces literalmente si yo quiero todas las películas, acá ya tengo la consulta para todas las películas, acá quiero todas las personas, entonces simplemente me traigo todas las personas. Y digamos que yo solo quiero el ID y el nombre, no quiero nada más, no me importa nada más, solo voy a renderizar eso. Y de los vehículos, digamos que yo quiero el ID, eh, aquí los vehículos, yo quiero el ID y vamos a ver qué información tiene, el número de pasajeros, por ende quiero el nombre y el número de pasajeros, por ejemplo. Hago esta petición y no tengo que hacer tres peticiones, hago solo una petición al servidor de GraphQL con esta consulta. Esto literalmente va a ser como un string que se envía al servidor, el servidor lo lee, ejecuta esta consulta y me devuelve esta información. Entonces acá tengo todas las películas, acá tengo todas las personas y acá obtengo todos los vehículos en una sola petición. No tuve que hacer tres requests diferentes hacia el servidor. Engloba todo, hago toda mi consulta desde, pues desde el lado del cliente, la envío al servidor de GraphQL y pues lo que me responde el servidor de GraphQL es esto, ¿no? Todas las fields, todas las personas y todos los vehículos, y me lo envía no con información innecesaria, sino con la que yo le estoy pidiendo aquí en el lenguaje de consulta. Es decir, los vehículos solo tienen la información que yo le pedí, como el número de pasajeros, y las personas solo tiene el nombre y el ID. Bien, entonces eso es muy importante porque yo pues estoy ahorrando peticiones al servidor. Solo tengo una sola petición en GraphQL, en cambio en RecipeAid puedo tener múltiples peticiones dependiendo a todos los recursos que yo me quiera conectar. Eso funciona muy bien, por ejemplo, para aplicaciones complejas o que en una sola vista muestran mucha información. Por ejemplo, en esta dashboard tengo las estadísticas de cierta persona, tengo otras estadísticas acá, tengo un byte de chart donde me muestra información acumulada. Aquí por ejemplo tengo, aquí abajo tengo como actividad reciente de las personas y aquí tengo otra gráfica como tal. Entonces digamos que cada uno de estos paneles es un request diferente. Bien, entonces este es para el de estadísticas, este es para otra cosa, bueno, todo lo que ya definimos. Entonces, ¿cuántos requests serían acá? Que sería uno para este, 2, 3, 4, 5 requests diferentes para obtener esta información. Con GraphQL yo la puedo pedir en solo un request y me obtiene toda esta información. Entonces voy a ser, pues digamos que mucho más óptimo pidiendo información al servidor. Igual funciona en el mundo móvil. Es decir, si yo tengo en el mundo móvil o en la aplicación móvil tengo 1, 2, 3, 4, digamos que 5 métricas acá diferentes, que cada una, digamos que un endpoint en el servidor o en REST API me va a calcular cierta una de estas métricas con toda su data histórica. Tendría que hacer, pues digamos que 5 requests. Con GraphQL yo lo puedo pedir en una sola solicitud y obtener toda esa información de esa vista y ya nutrirla, digamos que de forma casi instantánea. Así que esa es otra ventaja de GraphQL versus REST API, y es el número de solicitudes que uno puede hacer.
Bien, uno de los casos que me gusta siempre hablar es el de Drift, que es una empresa de conversaciones, básicamente, que automatiza muchas cosas con inteligencia artificial y chatbots. Bueno, básicamente es como que tienen un canal donde yo puedo escribirle a una empresa y tengo toda una interfaz donde se me acumulan todos esos mensajes. Y esos mensajes pueden ir por Messenger, pueden ir por la página web de la empresa o pueden ir por Telegram, por ejemplo. Y todo llega, digamos que a una sola dashboard. Entonces ellos tienen una aplicación móvil y ellos dicen, básicamente, ellos son una de las empresas que tiene incorporado GraphQL dentro de todo su sistema de exposición de datos. Entonces ellos dicen, miren, nosotros teníamos varias solicitudes aquí, por ejemplo, obtener los atributos del cliente, de los agentes, de las conversaciones, del CRM, de los tags. Básicamente tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 solicitudes para obtener toda la información de esta vista en específica. Con GraphQL básicamente yo solo hago una sola petición donde me vuelve sectorizada toda la información que yo necesito. Miren, acá está. Pedí 3 cosas diferentes, me la envió sectorizada de acuerdo a lo que yo quería. Y entonces pues lo pude hacer sin problema, ¿bien? Entonces puedo hacerlo en una sola solicitud. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer ahorita solo hemos hecho queries, ¿no? Obtuvimos como toda una lista. Si yo quiero obtener un dato en específico o la información de alguien en específico, por ejemplo, vemos por acá que para obtener la información de people que tenga el ID 1, yo debería hacer clic acá y aquí me trajo toda la información. Entonces, ¿cómo yo hago esto en GraphQL? Básicamente en GraphQL voy a borrar esta consulta. Bueno, necesito primero el ID de Luke Skywalker. Entonces acá tengo a Luke Skywalker. Voy a dejar solo el de personas para tener los IDs de las personas que voy a consultar. Y voy a borrar la de vehículos. Pero entonces, como yo obtengo solo la información de algo en específico, yo puedo ir a person, mandar el ID. En este caso sería el de Luke Skywalker. Y luego pues pido la información, como el nombre y vamos a ver qué más tiene. Tiene el color de los ojos. Entonces miren que acá ya solo traje a una persona, a Luke Skywalker, ¿bien? Acá tengo otra persona, digamos que yo quisiera traer a otra persona al mismo tiempo, ¿no? Entonces digamos que quiero traer a la princesa Leia. Acá está. Sí, ahí está. Y acá voy a tener un error. Y es que él me devuelve aquí a person. Y él no sabe ahora diferenciar básicamente cómo distinguir entre esta persona y esta persona. Y eso lo puedo hacer básicamente colocándole aquí simplemente un nombre. Aquí person 1 y person 2. Resuelvo mi consulta y me trae la información como person 1 y person 2 de 2 agentes a la vez. Digamos que ya no necesito people. Entonces digamos que yo estoy haciendo una interfaz en mi aplicación móvil o en el dashboard donde compare dos personajes. Si yo lo estoy haciendo con REST API, me tocaría hacer 2 solicitudes a los 2 personajes, una hacia people/1 y otra sobre people/2, donde tengo toda esta información, otra vez tengo data innecesaria, pero aquí puedo obtener las 2 peticiones en una sola petición. O sea, digo, las 2 informaciones en una sola petición y solo los datos que yo quiero o que estoy mostrando en mi interfaz. Entonces miren que aquí rápidamente puedo traer 2 personas sin hacer 2 requests, sino en un solo request, que es todo este, me traje toda la consulta y si yo quisiera traerme una tercera persona, me la traigo. Bien, entonces eso es muy bueno por parte de pues, servidores GraphQL. Entonces, como les decía, pues el número de endpoints. Eso es otra cosa muy importante, porque GraphQL funciona de esta manera. Es decir, REST API funciona y para cada uno de los, digamos que de los recursos o entidades que yo quiero exponer, como acá people, yo creo un nuevo endpoint que sería como una nueva ruta. Por ejemplo, people es una ruta, vehículos es otra ruta y people es otra ruta. Hay muchos endpoints o muchos lugares donde yo puedo pedir información, que eso es un poquito la imagen que les mostraba al inicio, que es esta. Por ejemplo, acá está un endpoint user y endpoint post, pero GraphQL lo maneja todo en un solo endpoint. Ya vamos a ver otra vez aquí el slide.
pues acá estaba. Básicamente todo lo manejo en un solo endpoint. Es decir, esta consulta que yo estoy enviando acá, toda se va al endpoint GraphQL como servidor en el lenguaje de backend, Python, PHP, lo que sea, la procesa y me devuelve pues esa consulta hacia el cliente. Pero todo es en un solo endpoint. Es decir, yo para obtener los vehículos no tengo que hacer un endpoint diferente, pues no tengo que apuntar a un endpoint diferente para obtener todas las personas a otra persona diferente y para todos los fields de pronto a otra persona diferente. Bien, o a otro endpoint diferente. Simplemente todo va por medio del endpoint GraphQL y que ahí es donde básicamente se están yendo todas estas consultas y pues me las está respondiendo. Entonces, ¿eso qué hace también? Que yo tenga números de endpoint hace que el backend sea más fácil de mantener. ¿Por qué más fácil de mantener? Porque yo no tengo que estar publicando nuevos endpoints o mapeando cierta información para ciertas cosas, sino ya todos los clientes saben que sea la aplicación móvil o sea el dashboard, todos saben que se conectan al endpoint GraphQL y envían sus consultas allá con el lenguaje de consulta de GraphQL, envían sus consultas y van a obtener esa información. Bien, así que no hay que mantener muchos endpoints como en REST API, sino que con GraphQL tenemos solo un endpoint donde le enviamos todas nuestras consultas. Bien. Eso hace que haya otra de las características y es que haya dependencia de equipos. Bueno, independencia de equipos. En GraphQL hay independencia, en REST API hay dependencia de equipos. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, en el caso de todas las películas, como yo les decía, yo les digo al equipo de backend o al equipo que expone servicios, le digo, ¿saben qué? Miren, en el modo REST API les digo, miren, está muy bien que me envíen aquí los personajes, pero yo quisiera de una vez que estuvieran aquí anidados para no tener que hacer otra petición para pedir la información de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el backend va a decir, ok, vamos a cambiar esto, vamos a enviarle los personajes anidados. Me van a decir, bueno, qué información quiere que se publique y yo les diría, pues, esta cierta información, o ellos dirían, ¿sabes qué? Te voy a devolver todo el objeto de un personaje, es decir, me van a devolver toda esta información del personaje, digamos que anidada. Y esto se va como una nueva solicitud al equipo de backend. ¿Y el backend qué tiene que hacer? Pues bueno, en lo que estén programando, en Python, en PHP, en Ruby, pues atender esa solicitud, cambiar el request, me van a informar a mí cuando ya esté hecho, van a hacer un nuevo lanzamiento o un deploy al servidor diciendo, ok, ya subimos este nuevo cambiado este endpoint, donde ya te devuelve todos los personajes de forma anidada. Bien. Con GraphQL, una vez mapeadas, eso no pasa. Simplemente, si yo quiero todas las personas, digamos, aquí quiero alguna característica de la persona que tenga anidada, vamos a ver qué tiene anidada. Un Starship Connection. Acá lo que tenga anidado, que es un array que ahorita está en 0, pues me lo va a devolver. Vamos a ver qué más tiene una persona. Acá lo puedo ver en la documentación para ver qué podemos traer. Una persona tiene un nombre, pero quiero ver qué tiene relacionado. Tiene una conexión a las especies, a los vehículos. Vamos a ver si puedo obtener, por ejemplo, de Luke Skywalker los vehículos me imagino que ha manejado o que se ha visto relacionado. Vamos a ver vehículos y el nombre. Acá tengo pues todo el nombre de los vehículos con que Luke Skywalker se ha visto relacionado. Entonces, una vez que se mapee esto desde el equipo de backend, o sea, el backend obviamente tiene que decir cuáles son sus conexiones de ciertas relaciones, pero una vez esto ya quede, yo lo puedo pedir aquí con GraphQL de forma dinámica y no decirles, oigan, señores del backend, resulta que quiero ahora la información relacionada y pues como que ellos hacen todo un proceso, tengo que esperar a que esto pues lo habiliten y que esté expuesto. Acá no. Acá hay más dependencia de equipos. Como ya con GraphQL se relaciona todo de una forma mucho más dinámica, pues simplemente ya si quiero una relación la pido de esta manera y paré de contar. Simplemente no tuve que hablar ni siquiera con el equipo de backend. Quería la información relacionada, ya la tengo. Bien, entonces eso hace que pues funcione esto de que la independencia de equipos funcione a favor del proyecto y los del equipo de móvil o los del equipo del dashboard o los del equipo web puedan obtener esa información rápida sin necesidad de tener que entablar una conversación con el equipo de backend.
Bien, entonces miren que la mayoría de estas cosas que yo he estado hablando es porque GraphQL está pensado como una optimización hacia REST API. Bien, entonces todos estos puntos que yo he hablado, o sea, digamos que este versus es un poco, eh, o sea, va cargado obviamente sobre cosas de GraphQL, o el ganador digamos que es GraphQL porque simplemente está escrito bajo los puntos débiles de REST API. ¿Ya? Entonces digamos que el ganador obvio de esto es GraphQL porque los puntos débiles de REST API son los puntos fuertes que ha trabajado GraphQL obteniendo como todo lo que ya ha estandarizado REST API, que es como devolver todo en formato JSON, etcétera, etcétera. Bien, entonces un poco ya acabando con este video, quería decir que esto pues, se puede ejecutar desde cualquier tecnología. GraphQL es un lenguaje de consulta, no es como tal una tecnología o un nuevo lenguaje de programación, sino que ustedes pueden ejecutarla desde cualquier cliente, sea Android, iOS, en Angular, en JavaScript, lo pueden ejecutar como quieran y pueden exponerlo como quieran en Node, en Python, en Java y pueden conectarse a las bases de datos que ustedes quieran como Mongo, MySQL, Postgres, pues digamos que no hay limitaciones en este aspecto. Bien, ¿quiénes utilizan GraphQL en este momento? Una de las empresas que más digamos que me emociona decir que está utilizando GraphQL porque eso hace que todos avancemos, aparte de todas las que les voy a mostrar acá, que son bastantes las que están empezando. Estas DIRF, como les digo, la empresa esta de comunicaciones, pues obviamente Facebook lo utiliza, pero GitHub, por ejemplo, hizo público que desde la versión 4 y va a exponer todos sus servicios en GraphQL. Ellos de la versión 3 y versión 2 y versión 1 son versiones pues, de REST API que ellos tenían, pero dijeron que desde la 4 en adelante todo va a ser por GraphQL. Entonces acá nos dicen cómo conectarnos a la base de datos o al, digamos que a todo lo que nos ofrece GitHub en su servicio web y todo lo conectamos en forma de GraphQL. Y bueno, y tenemos otras empresas acá, algunas más conocidas que otras, pero pues PayPal la vemos acá, es el de compras, Shopify, entonces Twitter. Entonces vemos empresas que ya se están empezando a montar muy fuerte en toda esta tecnología y están tanto así que ya cambian como su infraestructura de comunicación. Como les digo, GitHub ya desde la versión 4 solo nos vamos a poder conectar desde GraphQL. Obviamente las otras versiones van a seguir siendo mantenidas, pero pues obviamente la recomendación es como migrar ya como conectarse de REST a GraphQL. Pues si ustedes estaban conectando a alguna información de GitHub o algunas empresas, por ejemplo, que se conectan a GitHub para ver muchas cosas, pull requests, automatizar cosas, deploys y otras cosas, pues ya se conectan por medio de GraphQL y no de REST API. Bien. Un poco cómo funciona GraphQL por dentro es que tenemos tres tipos. En este video solo vimos el tipo query, que es para obtener información, pero están los tipos mutations, que es para cambiar información, como editar, eliminar y crear, básicamente, que son las tres mutaciones como tal en GraphQL, o las acciones como tal que se hacen en cualquier entidad. Entonces las obtenemos por medio de mutation, es decir, no hay post, ni path, ni patch, ni protocolo delete, sino lo que hacemos es enviar la palabra reservada query o la palabra reservada mutation y él va a hacer esta transformación de datos, ya sea edición, creación o eliminación. También tenemos subscription, que es una cosa que tiene GraphQL para real time, es decir, escucha dinámicamente ciertas cosas. Este es otro tipo que tiene. Todo esto básicamente es validado y es fuertemente tipado. Y después de que pase esta validación y de tipos, porque cada una de estas cosas, como les digo, es fuertemente tipada, lo podemos ver aquí en Star Wars. Cuando yo le digo, por ejemplo, que me devuelva un personaje, si ustedes miran, esto devuelve un objeto film. Y este objeto field tiene un título que es string, un episodio que es un int, un productor que es una write strings, estos que son conexiones, etcétera, etcétera. Un ID. Miren que cada una de estas cosas que devuelve el servidor de GraphQL es fuertemente tipado y uno le toca a los chicos o al equipo de backend que vaya a construir su servicio de GraphQL, tiene que empezar a tipar los datos que va a resolver.
Entonces, como que yo voy a resolver una película, o mi entidad tarea, o mi entidad personas, o mi entidad usuarios. Tengo que tiparla, literalmente ponerle sus atributos, todas estas cosas, y devolverla porque GraphQL es fuertemente tipado. Luego, después de pasar todos estos tipos, van a ser analizados por los resolvers. Los resolvers son a donde finalmente llega esa petición. Por ejemplo, por cada una de estas hay un resolver. Cuando yo hacía all fields, all people, cada una de estas cosas es un resolver o es llamada resolver. Entonces, donde va a atender all people, all planets, se llama resolvers, que está escrito en el lenguaje donde se haya elegido correr GraphQL. En el caso de Node.js, pues hay un resolver donde recibe esa petición, la conecta a la capa de base de datos, resuelve los datos y los responde. Es básicamente cómo funciona un poco por dentro. Bien, entonces eso es lo que les quería compartir en este video. Espero haya sido un poquito claro. Voy a hablar de GraphQL o voy a seguir hablando de GraphQL un poco más desde el lado del servidor con Node.js. Este es como un video introductorio de qué beneficios me ofrece, pero luego pues vamos a ir haciendo un poquito más de trabajo ya de código para publicar nuestros servicios con Node.js, o probablemente subamos algún curso en la plataforma de NG Classroom de GraphQL. Bien, esto es lo que les quería compartir, este versus. Recuerden, voy a subir algún pues más material, sobre todo de GraphQL, también de conectarlo desde Angular sobre todo, ya que pues mi framework de desarrollo desde el lado web es más Angular y Ionic. Entonces voy a hacer varios ejemplos de conectarme a servidores de GraphQL, ya que hay algunas herramientas sofisticadas para conectarme a este proveedor de datos con algunas habilidades que de más, como caché de los datos, y bueno, y otras cosas que vamos a ir viendo en otros videos. Así que esto es todo por hoy, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Recuerden darle like, compartir si les gustó, y pues contarle a todos sus amigos, pues si están interesados en el tema, pues mándenles el video y les puede servir, pues les puede ser de mucha ayuda, ¿vale? Hasta luego, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.